Buen día, ¿cómo estamos? Pues por aquí andamos, Muy bien. vigilando los pájaros, que no se coman las cerezas, los cabrones. Pues ya te digo. Pero hay gente por ahí que dice que los pájaros no existen, que en realidad son, Que son. cre- bueno, pues son creaciones de la inteligencia artificial para hacernos ver que son pájaros, pero que ya no existen. O sea que Ay, si los tuyos, el, si los tuyos comen cerezas, ya es el colmo, tío. el mundo El es- mundo está un poco mal, sí. está un poco loco. ¿Cuánto Con la chiflado? alegría que dan los pájaros, por favor. ¿Cuánto chiflaban? Bueno, pues yo te tengo echado el ojo a unos cuantos que como los pilles se van a llevar un buen Un palo. susto, ¿no? Bueno, Bueno, pues venga. vamos a ver. Eh, La gente que nos escucha hace tiempo sabe que Emili Cortavitarte es historiador, que es licenciado en historia, ha trabajado de profesor de historia mucho tiempo. Y entonces yo le hacía el requerimiento a micrófono cerrado antes de empezar el programa, que teníamos que aclarar algunas terminologías que se están diciendo en los medios de comunicación, en debates, en tertulias, en informaciones periodísticas, etcétera, sobre Mm. términos en el conflicto o en la guerra o en el, como se le quiera llamar, o en la masacre o en el genocidio de Israel sobre Palestina, ¿no? Ujú. Entonces, cuando cualquiera critica alguna acción del ejército del Estado de Israel, o en este caso, porque es el tema que vamos a hablar a continuación, también cuando se reconoce al Estado de Israel por parte del gobierno de España, el de Noruega y el de Irlanda, creo recordar, pues Estado palestino. El al Estado Estado palestino. palestino, perdón. Ujú. Cuando se reconoce al Estado palestino, enseguida saltan el señor Netanyahu y otros, pero replicado y amplificado en los medios de comunicación con que eso es antisemitismo y Ujú. que son unos antisemitas. Y ahí yo tengo dudas sobre la terminología es correcta o no, o si solo los habitantes de Israel son semitas, y qué es eso del semitismo y por lo tanto del antisemitismo, etcétera. Pues tuya es la palabra, que creo que ya ha hecho mucha introducción, y con todo eso No, muy bien, muy bien. tienes para un ratito, va. Bueno, a ver, primero vamos a las acepciones. Sí. El término semita, científicamente, por decirlo de alguna manera, se emplea fundamentalmente para las lenguas de un determinado territorio del planeta, ¿no? ¿Por Mm, qué digo de manera científica? Porque la expresión semita proviene de un personaje bíblico y por tanto yo ahí tengo muy serias dudas como que eso sea científico. Pero bueno, se supone que Noé, después del diluvio universal, tuvo tres hijos o tenía tres hijos antes del diluvio y después del diluvio, una vez que las aguas amansaron, pues cada uno de estos hijos, uno se llamaba Sem, otro se llamaba Cam y otro se llamaba Jafet, se repartieron por la tierra y fueron a procrear a determinados territorios de la tierra. mm, mm. Partiendo de esa idea, partiendo de eso, que evidentemente es la Biblia y por tanto no estamos hablando de nada realmente demostrable desde un punto de vista histórico, etcétera, pero bueno, partiendo de esa idea, ah, y en lo que podría ser la historia antigua, se consideraban semitas a los pueblos que habitaban, y ahora digo los nombres antiguos: Aram, Asiria, Babilonia, Canaán, que es justamente la parte en conflicto, Etiopía, Fenicia y buena parte de lo que actualmente son los estados árabes, ¿no? La parte en conflicto a la que nos referimos ahora sería históricamente Canaán, y estaría formada por los estados de Israel, de Judá, por los estados, por los reinos de Israel, de Judá y de Palestina, ¿eh?
En términos actuales, ¿a qué territorio nos estamos refiriendo cuando hablamos de gente que podamos considerar semita, porque han nacido allí, son descendientes y tal? ¿O a qué territorio nos referimos, y creo que esa es la parte más interesante, cuando a nivel lingüístico se habla de las lenguas semitas, ¿no? Pues nos estamos refiriendo a todo lo que es el Oriente Próximo, es decir, no solamente lo que actualmente es el Estado de Israel o lo que es la parte palestina, que cada vez queda menos, de eso en todo caso hablamos después, sino que estamos hablando también de Siria, estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Arabia, estamos hablando de los Emiratos Árabes, estamos hablando de Etiopía. Todos estos territorios e incluso una parte importante ahora lo diré, de Irak, se consideran semitas, son considerados semitas, y sus lenguas, por tanto, y sus religiones también acostumbran a llamarse semíticas. En general, los pueblos semitas o los pueblos que habitaron ese territorio suelen ser de religiones monoteístas, pero ahí entraría tanto el judaísmo como el islam, o como el cristianismo de la parte oriental, ¿no? Es decir, que estamos, o sea, que en principio la acepción semita se referiría a todo el conjunto de personas de origen, origen ancestral, no vamos a mirar ahí los 8 apellidos ni ninguna de esas cosas, que habitan estos territorios, ¿no? O que son o pertenecen de alguna manera, sus familias pertenecen a estos territorios. Por tanto, la expresión antisemita referida a una persona que está en contra de la actuación del Estado israelí es absolutamente incorrecta. ¿Sí? Eso Vale. es lo que quería saber. Sí. Entre otras cosas, Es pero decir, los palestinos, para que nos quede más claro, los palestinos y los jordanos también son semitas. es decir, que tan semita es un habitante de lo que ahora son territorios de Palestina, uno de Jordania, como algunos o muchos de Israel, que tampoco Sí, todos. algunos, tampoco Algunos. todos. Porque el Exactamente, Estado de exactamente. Israel ya tiene gente que puede ser de origen, me decías tú, caucásico o... Efectivamente. Sí, sí, nos atenemos a esos criterios, que a mí son criterios que realmente me parecen poco científicos, pero si nos atenemos a esos criterios, en estos momentos ahí viviendo en lo que actualmente es el Estado de Israel, muchos judíos, y ahora haré la distinción entre una cosa y otra, muchos judíos, por ejemplo, provenientes de América Latina, especialmente Argentina, por ejemplo, que difícilmente les podíamos considerar semitas, aunque quizás el origen de sus tatarabuelos podría serlo, o nos encontramos gente de la Europa lo que llamamos la Europa del Este, gente caucásica, ¿no? Y por eso, bueno, en su sociedad, como en la mayoría de las sociedades modernas, por cierto, habitamos gentes bueno, pues con diferentes rasgos y cosas por el estilo, lo cual es de lo más normal, ¿no? Y no vamos a hacer ahora con Israel una diferencia. Entonces, ¿cuál sería es decir, ¿a qué se le llama sionista, ¿no? Y por tanto, ¿cuál sería la expresión correcta, si es que se puede llamar expresión correcta, a alguien que utilice el anti, ¿no? Sionistas son aquellos partidarios del Estado de Israel, o de que el Estado de Israel esté más o menos en el mismo lugar donde estuvo en su momento el Reino de Israel, ¿vale? Que evidentemente es mucho menos de lo que tienen ahora, o era mucho menos de lo que tienen ahora. Eso sería un sionista. ¿Por qué la expresión sionista? Porque existe una expresión para referirse a ese territorio también como Sion. Pensad que estamos hablando de miles de años y que por tanto las cosas han ido cambiando y esas zonas han recibido diferentes nombres, ¿no? En función de quién estuviera dominándolas en un determinado momento, ¿no? Si era el Imperio Romano, si luego fue el Imperio Otomano, la administración británica, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás de las denominaciones que más se han utilizado ha sido la de Palestina,
Sí. para referirse no exactamente a todo ese territorio, pero sí a la mayoría de ese territorio. Y evidentemente antes del traspaso a, a una parte de judíos que querían construir el Estado de Israel en los años 40, al final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, quien controlaba ese territorio era el ejército británico, el Imperio Británico, y se refería a ese territorio como Palestina, generalmente. Entonces, no es decir, si alguien empleara tuviera que emplear un anti, la gente que se opone a las actuaciones del gobierno de Israel tampoco sería antisionista. En realidad sería antisionista alguien que planteara que los israelitas, que son diferentes de los judíos, no tienen derecho a tener un Estado. No sé si me estoy complicando, si me complico tú me dices. Porque hay otra cosa, hay dos cosas más que quiero plantear, y es que no todo judío es sionista. Es decir, existen judíos tanto que viven en Israel como que viven fuera de Israel, pero que son judíos en el sentido de la religión, etcétera, que no están de acuerdo con la creación del Estado de Israel en general, o no están de acuerdo con la creación del Estado de Israel tal y como está en la actualidad. Es decir, tal y como con lo que está haciendo en la actualidad. Por tanto, existen judíos antisionistas desde esta perspectiva, ¿no? Y luego no es lo mismo judío que israelí. Es decir, en todo caso, los israelíes son los que viven actualmente en Israel, y judíos pueden vivir en muchas partes, y de hecho viven en muchas partes del planeta. Por Sí. tanto, no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué opino yo que hay aquí detrás? Pues una pretensión por parte del Estado de Israel de considerar que todo aquello que es crítico con ellos en realidad es crítico con el semitismo. El semitismo les permite, no lo determinan, y les permite dar una sensación, bueno, de que estás haciendo una cosa muy grave, cuando realmente el antisemitismo sería que estás en contra de todos esos pueblos, es decir, de todo lo que ha efectivamente, de todo lo que actualmente es, Incluido los palestinos. incluido Palestina, claro, incluido Palestina, Los palestinos son. Jordania, tal, Irak, el Líbano, etcétera, los países árabes, bueno, me refiero a los de la península arábiga. Entonces, claro, estamos jugando con una terminología, o se está jugando con una terminología, tanto desde el Estado de Israel como desde diferentes medios proclives. Por ejemplo, hemos visto actuaciones o denuncias ante la justicia española, pero también ante la justicia norteamericana, por parte de eminentes abogados de derechas, utilizando este tema, que evidentemente si en el otro lado hay un juez medianamente conocedor de la realidad, pues la tumba simplemente por la expresión que se utiliza, ¿no? Porque ahí no hay antisemitismo entendido globalmente, ¿no? Yo te decía, por ejemplo, imaginemos que ahora aquí nos da por volvernos locos, o a una parte le da por volverse loco y reivindicar toda la península como propia, ¿no? Y empezamos a considerar que nosotros somos los únicos ibéricos, ¿no? O las únicas ibéricas, ¿no? Y entonces, evidentemente, de ahí excluimos a Portugal, Andorra, Gibraltar, etcétera, lo que sea. Y luego, pues cualquier cosa contra nosotros es antiiberismo. Bueno, pues sería un ridículo parecido, ¿no? Porque no es así. Además, en este caso estamos hablando del trozo más grande de la península ibérica, cosa que en principio no era el origen de Israel, ¿no? Entonces, creo que tiene que quedar claro que en todo caso se puede calificar de antisionista a alguien que esté en contra del Estado de Israel, de la construcción del Estado de Israel. Quiero que quede claro, porque yo creo que se puede ser crítico con la situación que hay en esto, que está ejerciendo en estos momentos el Estado israelí,
Incluso hay mucha gente israelí que está en contra, hay bastante gente israelí que está en contra. Yo la semana pasada o la anterior pude tener contacto con una activista israelí que está por aquí en estos momentos y que evidentemente está en contra de este tipo de actuaciones y del genocidio y de la guerra y de todo y de las expansiones de los colonos y demás. Esa gente existe y vive dentro de Israel, evidentemente con más problemas que otra gente, pero es que incluso hay ahora mismo viviendo en Israel un sector de los ortodoxos que son absolutamente contrarios y que seguramente la gente que nos escucha habrá visto alguna imagen, porque anteriormente no se daba ninguna, pero últimamente sí que en algunas televisiones públicas se ha dado, que ellos mismos hacen manifestaciones y queman la bandera israelí. Sí. Porque consideran que, digamos, desde su punto de vista de proceso religioso, Israel no necesita un Estado y la creación del Estado le ha llevado a los conflictos con sus vecinos, ¿no? Y es que es una gente que quema banderas israelitas y enarbola banderas palestinas, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una manera de entender el pacifismo desde un punto de vista religioso, están ahí. Entonces, claro, jugar con estas cosas es para algunos medios seguramente una manera fácil de hacerlo, pero evidentemente hay un trasfondo que crea un aspecto confusionario y que parece que ser antisemita es de lo más peor de lo más peor, ¿no? Y que por tanto ahí te estás situando en un extremo de la sociedad o del género humano en el que no deberías llegar nunca, ¿no? No sé si con esto... A mí, me queda claro, quería que lo explicaras tú. Yo ya tenía alguna información o me extrañaba mucho, y lo que me extraña es, ¿desconocen los medios de comunicación esto que acabas de explicar? ¿Lo ignoran? ¿Es cómodo para ellos? Lo acabas de mencionar tú, poner antisemita como ser anti, en este caso, no sé, ni siquiera antisionista, también lo acabas de explicar tú, Claro, pero ¿por qué con tanta facilidad replican lo que dice sí, Netanyahu sin más, claro, sin más sí. consideración? La pregunta es, ¿son ignorantes? ¿Lo hacen adrede? ¿No se informan lo suficiente? ¿Nos están engañando? Yo creo que hay un poco de todo. O sea, yo creo que hay determinados medios que están claramente posicionados con el Estado israelí y con el actual Estado israelí, ¿no? Vamos a, para distinguirnos, para no... aunque allí, por lo que te explica la gente que vive allá y que tiene una posición crítica, bueno, es un poco más difícil de diferenciar la diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? Porque, Sí, bueno, digamos, es un país y es una sociedad muy estatalizada, ¿no? Donde el Estado juega un papel preponderante. El Estado, como libertarios de los buenos que somos, no de los de mi ley, sabemos qué papeles suelen jugar los Estados, pero evidentemente estamos ante un Estado, ante un modelo de Estado que, a pesar de que tenga unas elecciones y demás, tiene muchos elementos de Estado totalitario, ¿no? Y es en situaciones como confesional. la actual. Sí, sí, es confesional, bueno, hay muchísima gente que vive del Estado de una manera o de otra, es decir, que hay mucha gente que ha podido emigrar a partir de concesiones del Estado, etcétera, etcétera. Es un Estado que en estos momentos está protegiendo la colonización de territorios que no les correspondían, etcétera, etcétera. Es un planteamiento. Pero bueno, los Estados de alguna manera están para eso en Israel y en otros lados, y en este caso pues se practica, ¿no? Volviendo al tema para no irnos. Es decir, cuando Netanyahu o el ministro de Asuntos Exteriores o no sé quién dice que considera que España o el gobierno español es antisemita o tal, claro, digamos, si te interesa que eso salga, pues evidentemente ya no te pones a hacer nada, ¿no?
porque si te interesa que eso salga porque tienes una línea editorial, como hay varias, que es importante, y más en un momento como este de elecciones europeas, pues que los partidos que forman parte del gobierno español queden como el culo, y especialmente pues el señor Pedro González, pues ya está, dale para adelante, ¿no? Netanyahu ha dicho antisemita, el otro ha dicho antisemita, el tal le ha llamado antisemita en el Congreso, en el Parlamento, pim pam, y seguimos, ¿no? En el Senado, perdón, y seguimos, porque ya nos va bien. Claro, cuando un medio que se supone que no está en esa postura, o al menos no formalmente o no oficialmente, reproduce esto, yo creo que debería ser digamos, de ética profesional explicar qué es lo que esos señores quieren que signifique y qué es lo que en realidad significa, ¿no? Es decir, porque eso hay muchos medios que lo hacen con otras cosas, ¿no? Es decir, con otras terminologías y con otras circunstancias que se producen. Yo creo que en estos momentos no interesa, porque es un gran apoyo para la política que está llevando adelante Netanyahu y compañía, ¿no? Pero bueno, pues es un proceso o es una terminología y tal que, lógicamente, como tú decías, lleva a confusión, y no solamente lleva a confusión, sino que yo creo que tiene un trasfondo imperialista, ¿no? ¿Y por qué creo que tiene un trasfondo imperialista? Porque yo creo opino, vaya, que la mayoría de la gente que se encuentra ante este término y que no busca por qué se llama antisemita y de dónde es el origen y cuál era el territorio, en realidad está planteándose que es anti-israelí, y por otro lado está planteándose pues que Israel tiene derecho a todo ese territorio, ¿no? Al territorio de lo que en 1947, por no ir más lejos, era Palestina. Era el protectorado británico de Palestina, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay un intento ahí, como nos pasa con muchas de las cosas que están pasando actualmente en política, y no solamente en política, en cultura, etcétera, que hay una tendencia, digamos, unificadora, o eso del discurso único, de alguna forma, ¿no? Y ese discurso único, desde mi punto de vista, también se está introduciendo aquí, y de una manera muy, muy descarada y muy potente. Muy bien. Yo creo que queda claro, pero no terminamos con este punto. Tenemos que hablar desde tu punto de vista, del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España junto con Noruega e Irlanda, y también ahí danos a conocer o cuéntanos cuántos países reconocen ya al Estado de Palestina, porque parece ser que esta es una ocurrencia del Sí. señor Pedro Sánchez y que va a cambiar el mundo él solo, y que ha empezado a montar una gresca de leche. Y cuántos también, por otra parte, reconocen al Estado de Israel. ¿Nos podías decir eso? Si quieres, las tres cosas. ¿Qué significa el Sí, sí, reconocimiento? sí. Como tú, organízate como quieras. Bueno, al final vamos al reconocimiento, ¿no? Si te Vale. parece, bueno, un poco para salir, sí, para salir de esta circunstancia, que evidentemente la mayoría de la gente no tiene por qué saberla, no es una cosa de la que dependa, digamos, su vida ni incluso su cotidianidad. Decir que el Estado de Palestina está reconocido ahora mismo, a partir de lo que ha pasado esta semana, por 146 países de los 193 que forman la ONU. Repito, 143 de 193. El Estado de Israel está reconocido por 168 de 193. Es decir, también sigue habiendo gente que no reconoce al Estado, sigue habiendo estados de la ONU que no reconocen al Estado de Israel.
y otros que no reconocen al Estado de Palestina, aunque parece que ese punto va a ir increciendo debido a tal. Entre los no estados de la ONU, o sea, los estados que no forman parte de la ONU que reconoce a Palestina, lo digo también para la gente ultracatólica y demás, está la Santa Sede, que no es un tema menor, pienso yo, con la gente que está tan a full con la religión católica. Bien, por tanto, como veis, la diferencia, como podéis ver, la diferencia no es tanta, y sobre todo no es tanta teniendo en cuenta que Israel tiene unos buenos padrinos en el comité de la ONU, es decir, en ese apartado de los estados que forman parte de y que pueden vetar, como son Estados Unidos y Gran Bretaña, por motivos diferentes, pero que están ahí. Y en cambio Palestina no cuenta con nadie de los de veto, en algunos momentos Rusia, pero no de la misma manera. Entonces, por tanto, no sé. Perdón, sí. Una pregunta, porque alguna gente dice, claro, Estados Unidos es un país muy importante y reconoce al Estado de Israel y por eso tiene la fuerza que tiene. Pero en los últimos años también yo pienso que hay países que reconocen el Estado de Palestina que ya no son menos fuertes en lo económico, Sí, en sí, claro. en lo geopolítico y que la cosa ha Claro. cambiado bastante. China reconoce a Palestina, ¿no? Sí, sí, sí. De las grandes potencias, digamos, de las grandes potencias, si ahora mismo estableciéramos vamos a llamarle a la Unión Europea, vamos a colocar ahí a la Unión Europea. La Unión Europea está más o menos partida a la mitad, pero con algunos de los países más significativos por trayectoria, como puedan ser Suecia y otros, reconociendo a Palestina. India reconoce a Palestina, es decir, las potencias emergentes como India, Rusia o China reconocen a Palestina. Ahora me has pillado un poquito porque no sé cuál es la posición de Canadá, no la tengo clara, pero yo diría que hay reconocimiento y no hay reconocimiento por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, que vamos a separarla de la Unión Europea porque se ha separado, ¿no? Pero evidentemente en la correlación de fuerzas internacional, tampoco esto, hombre, si esto fuera un partido de baloncesto, dices, bueno, pues les han ganado por algo más de 10 puntos, ¿no? Pero en la correlación de fuerzas internacional eso no es así, para nada. No, las diferencias son relativamente mínimas, y yo creo que si la escalada de violencia ejercida por el Estado israelí continúa, probablemente esto se ampliará. Yo no tengo bola de cristal, como ya sabéis, pero creo que hay más estados europeos ahora mismo planteándose una nueva oleada de estados con el reconocimiento de Mira, Palestina, ¿no? sobre Canadá, para que no nos queden dudas, Sí. Canadá, dice una noticia de la agencia EFE, fechada a finales de mayo, el 24 de mayo, dice Uh-huh. Canadá rechaza cuestionar a España, Irlanda y Noruega por reconocer al Estado Uh-huh. palestino y están, dicen que dispuestos y preparados para reconocer al Estado Uh-huh. palestino, ellos Sí. mismos como Canadá. Uh-huh. Es decir, Sí, que sí, dudaba de si sí, habían hecho el hay una reconocimiento en los últimos años o no, pero bueno, que a ver, estos listados, si alguien de quien nos escucha tiene ganas, pues son fáciles de encontrar a través de internet, y la propia ONU da esos o facilita esos listados y se pueden ver. Evidentemente hay muchos estados en el mundo, como ahora mismo España, que reconoce a ambos, ¿no? correcto. Entonces, sobre lo que tú decías de las ocurrencias, ¿no? Que Sí, vamos a entrar un poco. Bueno, si quieres, vamos a entrar un poco en qué significa, en un poco la letra pequeña del reconocimiento, ¿no? A ver, en primer lugar, yo pienso que el reconocimiento es importante en estos momentos. Probablemente no es suficiente si lo que queremos es que
es que haya un alto el fuego y que haya un proceso pues que será largo de reconstrucción, etcétera, de la zona palestina, pero es muy significativo porque se hace justamente en un momento de recrudecimiento, es decir, ya cada vez la masacre se acerca más a los 40.000 muertos, que se dice así pronto. Y porque pienso que crea dentro del marco de la Unión Europea, que se ha mantenido extrañamente en una especie de equidistancia extraña, pues hace que vaya a haber movimientos. Son movimientos que a lo mejor no se producen en las próximas semanas porque estamos de elecciones y aquí anda todo el mundo calculando hasta el último voto, ¿no? Todo el mundo, me refiero a partidos políticos que se presentan y elecciones de la Unión Europea, y por tanto eso probablemente va a retrasar. En algunos casos lo ha adelantado, pero en otros casos probablemente retrasará los procesos de reconocimiento, ¿no? En cuanto a la letra pequeña, bueno, el reconocimiento se ha hecho en los 3 estados a la vez, que también es significativo e importante, y la importancia yo creo que es no solamente el reconocimiento del Estado de Palestina, sino que lo que se plantea en ese reconocimiento es la vuelta a las fronteras de 1967, y trato de explicar esto. Hoy me toca hacer mucha historia, ya veo aquí. Bueno, hay un momento que es 1948, eso que en el cine se ha hecho a través del barco, Exodus y todo este tipo de cosas, ¿no? Donde se busca un lugar para miles y miles de judíos o de personas judías que han sido masacradas, torturadas, etcétera. Bueno, los que quedan, más bien, algunos de los torturados y heridos y tal, a partir pues, del genocidio también que fue el régimen nazi, ¿no? Y no solamente el régimen nazi, otros regímenes totalitarios europeos de la época que no deberíamos olvidar. Y dado que Gran Bretaña de alguna manera era la potencia que controlaba esa zona de Palestina, pues se decidió trasladar en una serie de barcos a estas personas, que se situaron en unas determinadas partes de lo que hasta entonces era el protectorado de Palestina controlado por Gran Bretaña. Bueno, ese estado se fue haciendo cada vez más fuerte y más potente, y en 1967 se produjo una guerra llamada la Guerra de los 6 Días, en que Israel se enfrentó a entonces la República Árabe Unida de Egipto, a Líbano, etc. Y de esa guerra salió una importante expansión por parte de Israel, ¿no? Israel ocupó los Altos del Golán, Israel ocupó la península del Sinaí, Israel ocupó una parte de Cisjordania y especialmente Jerusalén Oeste o Jerusalén Oriental, y Israel ocupó una parte de la Franja de Gaza, que ahora tiene ocupada prácticamente la totalidad, de manera que queda solamente la zona de mar. Bueno, esto, si podemos, ¿no? Yo creo que vamos a poder, podéis en Radio Clara seguramente lo podréis ver mañana después del programa mediante unos mapas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque la manera del reconocimiento de España, Irlanda y Noruega es también con esa condición. Con la condición de que se vuelve... Las fronteras del 67. Sí, las fronteras anteriores a julio del 67, que es cuando se produce este tipo de guerra, ¿no? Días y las anexiones que has nombrado por parte del ejército israelí, que gana esa guerra y se ocupa lo que has dicho. Sinaí, los Altos del Golán, etcétera, etcétera. Vale. Parte de Cisjordania, parte de Gaza, que entonces formaban parte de Palestina.
Lo digo porque no es un tema menor y porque es un tema que generalmente se ha obviado también en las noticias, ¿no? Eh, sí que hay algunas televisiones y algunas radios que lo han planteado, pero no sé yo si el público así en general sabe qué significa eso, ¿no? Porque claro, ahora estamos en un proceso, en esta ofensiva militar por parte del gobierno de Israel. No solamente se está haciendo una ofensiva militar con carácter genocida en el sentido del asesinato, muerte o expulsión de una gente que ocupaba un determinado territorio, sino que el proceso, al menos lo que se dice desde algunos miembros del gobierno israelí, es largarlos fuera de todo ese territorio que anteriormente fue Palestina. Entonces, claro, un proceso de paz que se precie dentro de un tiempo planteado sobre la base de os quedáis únicamente con los sitios donde estáis, evidentemente es un problema muy serio. No sé si ese proceso de paz se va a producir, pero desde luego ahora mismo sería liquidador para la gente palestina, ¿no? Es decir, pensad que ahora mismo liquidador desde el punto de vista humano, en el sentido de que la población israelí está, perdón, la población palestina está situada ahora en pequeñísimos trozos de territorio que si hiciéramos, nos planteáramos cuántos miles de habitantes viven por kilómetro cuadrado, sería una absoluta exageración. Es decir, ahora mismo hay en Rafah, o había, en Rafah, antes de la última ofensiva, 1 millón y pico de personas. Y Rafah no es una ciudad que pueda aguantar 1 millón y pico de personas. Como la franja, lo que queda de la franja, cuando también ha tenido 1 millón y algo, casi 2 millones de personas. Es decir, estamos hablando de territorios muy pequeños comparativamente con cuando aquí decimos tenemos una ciudad con 1,5 millones de habitantes, o con 3 o con 5. Entonces, claro, si la importancia de este reconocimiento y de este reconocimiento en estas condiciones es decir, no solamente reconocemos, sino que, es decir, tenéis que renunciar de alguna manera a todo el avance expansivo que habéis hecho a partir de un anterior conflicto y de los posteriores, porque digamos que después no ha habido conflictos de este tipo, pero lo que sí ha habido es un expansionismo mediante la utilización de los colonos, ¿no? Los colonos, es decir, el propio, por ejemplo, Cisjordania se ha ido Claro, trufando poco a poco de sí. ocupaciones de colonos protegidas por el Estado y el propio ejército de Israel. Es decir, han Sí, ocupado sí, territorio palestino porque sí, porque pueden, porque quieren, porque les da la gana. La ONU lo sí, ha sí. condenado, la ONU ha dicho que eso no era legal, pero les ha importado un bledo. Pero sobre esto también había acuerdos ya, los acuerdos de Oslo, creo recordar, no Sí, sé si claro. estoy equivocado, Sí. allí ya se acordó que había que volver a las fronteras del 67, ¿no? No sería plantear esto, no sería más que retomar acuerdos ya firmados. Efectivamente, sí, 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 no, volvemos a lo mismo, no es que ahora alguien se esté inventando una cosa, ¿no? Sino que estamos hablando de procesos que serían recuperación de situaciones ya o de acuerdos anteriores. Mm, Bien. Yo no sé si aquí paramos o te queda algo por Vale, decir o ponemos no, paramos aquí si quieres, sí. Pues paramos aquí, paramos este tema y después Ujú. dedicamos de escuchar un poco de música unos minutos a alguna otra cosa. ¿Te parece? De acuerdo. Vale. Tengo que salir, que han llamado a la puerta, espera. Vale. Seguimos cuando puedas. Manolo. Vale. Seguimos Seguimos. con Emily Cortavitarte Ujú. después de la música.
En la música y algo más. Que los que ven el vídeo sabrán a los que nos referimos. Los que nos escuchan por la radio dirán, este tío que dice de la música y algo más. Bien, nos quedan 6-7 minutos, como mucho, Pues Emily. si quieres rematamos con esto, porque yo tenía también bastantes ganas, aunque me han interrumpido y para nada, tenía bastantes ganas de hablar de la singularidad, o sea, de lo que ahora se nos ofrece como una cuestión singular, que en otros momentos no lo ha sido para la derecha. Entonces, no sé si te interesa que hablemos un poquito de estos, es decir, por ejemplo, de cuál era la posición de Aznar cuando era presidente del gobierno Me y cuál es interesa. la actual. Nos interesa a Vale. todos, que queremos oírlo, vale. Pero piensa en 5 minutos. Sí, 5 minutos, sí, sí. Sí. Sí, no quiero, me quiero referir a eso en el sentido, os explico, en el sentido de que lo he visto reflejado, creo que en un único programa de televisión, y me parece extraño, aunque forma parte de esto que hemos criticado aquí. No se puede criticar evidentemente al conjunto del periodismo, ni mucho menos. Ya sabemos que la mayoría de medios son empresas y que actúan de la manera como actúan y tal. Pero, es decir, hay un argumento que se está utilizando. Bueno, hay dos argumentos, digamos, de la oposición de derecha y de extrema derecha en España, ¿no? Uno es el viaje del señor Abascal a ver a Netanyahu, que le recibe y entonces Abascal le regala un libro suyo y todo este tipo de cosas que, bueno, que yo creo que no necesita mucho más comentario, ¿no? Y luego está esa idea que se plantea desde el PP y que parece ser que también está en otros partidos de la derecha en Europa, que es que no es el momento. Y entonces, bueno, pues nos tendrán que explicar por qué cuándo va a ser el momento. Si el momento va a ser cuando lleguemos a los 50.000 muertos y muertas, si el momento va a ser cuando esté en cautiverio toda la gente de Hamas, que parece que pasa todo lo contrario, es decir, que se están revitalizando en algunos territorios, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque durante la presidencia del señor Aznar, el señor Aznar recibió con honores de Estado al señor Arafat. El señor Aznar, hay documentos por ahí cuando no estaba tan delgado como ahora y no hacía tantos abdominales, en que él habla del reconocimiento del Estado de palestino con todos los puntos y las is, y en cambio ahora nos dicen, pero bueno, reconocer a Palestina, así con esa cosa jocosa, ¿no?, de él y tal, que es, pero ¿eso qué significa? No se puede reconocer lo que no existe, lo que no hay, ¿no? Entonces, que a mí me pareció realmente indignante, ¿no? Porque de alguna manera es como si te estuviera diciendo, si ya les queda poco terreno y les va a quedar menos, ¿no? ¿Qué hacéis? Claro, yo creo que este es un tema en el que la derecha española se está metiendo y les va a crear un relativo grave problema, ¿no? Porque las encuestas que se manejan hablan de que prácticamente un 80% de la población en España mayor de edad, creo que exactamente el 78%, está de acuerdo con el reconocimiento de un Estado palestino. Entonces, si por motivos claramente ideológicos, islamofóbicos, etcétera, se puede plantear estas cosas, a lo mejor alguien se está metiendo en un gran jardín, ¿no? Y lo que no se puede lo que yo creo que es tremendamente difícil de explicar es por qué ante una situación como esta solo se puede condenar a Hamás, que evidentemente es condenable su acción, ¿no? Es decir, solo se puede condenar a Hamás o bueno, yo creo que es condenable toda la actuación, ¿no? Es decir, desde el primer momento, ¿no?, del gobierno israelí. Pero cuando el propio gobierno reconoce que ha cometido un grave error, como el famoso bombardeo sobre
sobre tiendas de campaña, que quema vivas a personas que no tienen nada que ver, donde supuestamente había dos dirigentes de Hamás que tampoco nos los han enseñado, ni sus fotos anteriores, ni mucho menos. No existe ningún tipo de condena, es decir, no hay ninguna condena, es decir, Netanyahu es intocable. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un tema interesante para debate, ¿no? Porque a lo mejor alguien está jugando con que el reconocimiento por parte del Estado español o del gobierno del Estado español y por tanto con una cierta mayoría parlamentaria es una cosa de locos en este momento. Y yo qué sé, y al final a lo mejor la gente se tiene que plantear si cuando vote en las europeas está votando a Meloni, a Netanyahu y a Milei al mismo tiempo. Y le han puesto otras siglas, ¿no? Porque hay juegos que son tremendamente peligrosos. Y a esos juegos, pues a lo mejor quien está en la extrema derecha puede seguir jugando porque le saca unos ciertos réditos, pero hay otros partidos, me refiero al principal partido de la oposición, aunque digan que ganaron, pues que yo creo que se están metiendo en un lío muy serio con el tema de Palestina, pero muy serio. Porque es muy difícil, es decir, ¿cómo justificas que no es el momento, ¿no? ¿Cuándo va a ser el momento? Es decir, en una situación como la actual, ¿cómo se justifica que no es el momento, ¿no? Y evidentemente yo también estaría en completo acuerdo de que hay muchas más cosas que hacer, ¿eh? Sí. Aunque este sea el inicio del camino. Evidentemente a mí me sigue molestando. Bueno, hay no sé si habéis oído, pero hay una intervención de un representante del PP en un pueblo de Madrid, en la alcaldía, diciendo que el voto de los españoles sobre el tema ya estaba claro que en la última Eurovisión España le había dado 12 votos a Israel, ¿no? Es una cosa, pero vamos, paranoica, ¿no? Es decir, en primer lugar, que Eurovisión no tiene nada que ver con esto, pero yo lo sacaría de Eurovisión, que creo que se deben ir empezando a tomar medidas que presionen sobre ese gobierno, ¿no? Como puede ser eso, como puede ser cuestiones de venta de armas, que son mucho más serio, pero como puede ser también que no tiene ningún sentido que Israel juegue sus competiciones de fútbol y de baloncesto y tal Sí. en el marco europeo, etcétera. Es decir, que hay que tomar una serie de medidas para que esta gente tenga que explicarle a su pueblo por qué está pasando eso, ¿no? Porque, bueno, la respuesta que ha habido con el Estado español, que por cierto, no sé si sabéis también que la bailarina de flamenco que salía es palestina y vive actualmente en Granada y se ha descubierto a sí misma, ¿no? Ese tipo de cosas o lo que hicieron con Irlanda y con Noruega, ¿no? Es decir, esa manera escabrosa de considerar que toda la gente que vivimos aquí pues bailamos flamenco o que todos los noruegos son vikingos o cosas por el estilo, pues nos demuestra una catadura moral, ¿eh? Supongo que esa propaganda allí puede tener un sentido en toda la gente que se cree tremendamente amenazada, que parece que es una parte importante de la población israelí, y con ese miedo juega Netanyahu y su gente, pero bueno, pues yo creo que habría que hacer bastantes más cosas al respecto para que bueno, una parte importante de la población israelí, que mucha de ellas es crítica y nos llega mucho menos de lo que se hace, o sea, nos llegan muchísimas menos manifestaciones, que así nos están llegando únicamente las manifestaciones que tienen que ver con digamos, con las personas secuestradas, y no nos llegan muchas otras en contra de la propia guerra que se producen en otras ciudades que no son Jerusalén, como Tel Aviv, Haifa y demás, ¿no? Hay un filtro muy importante por parte del gobierno israelí, como ya habéis visto en todas las imágenes de guerra que cada vez estamos recibiendo menos, porque evidentemente se han dedicado a eliminar potenciales emisores de imágenes diferentes a su versión, ¿no? Entonces, pues yo creo que a lo mejor eso de Palestina es también un boomerang
para determinadas organizaciones políticas de la derecha y de la extrema derecha que la están utilizando ahora mismo en el Estado español. Muy bien, pues explicado queda. Emili, aunque sobre ese tema seguramente volveremos, lo ampliaremos Sí. y aprovecharemos de tus conocimientos y de tu profesión, que aunque estar jubilado sigues ejerciendo y tienes muchos bolos por ahí. Sí. Todo, ¿cómo me decías? La vida del artista es muy dura. Sí, sí, algo así. Bueno, Bueno, es una manera de decirlo, sí. sí. Bueno, Bueno, también dicen aquello de sarna con gusto no pica y ese tipo de cosas, es pues, decir, sí. que nadie me obliga, ¿no? Que lo hago de sumo gusto como estar aquí con vosotras y vosotros. Muy bien. Pues Emili Cortavitarte, gracias por tu tiempo y nos oímos la semana que viene. Que haya salud. De Hasta acuerdo. entonces. Salud. Hasta la próxima semana.